Muy buenas tardes. Muy Estamos buenas tardes. aquí otra vez los tres. Uy, José Antonio, no se te oye muy bien. Buenas tardes. Ah, vale, ahora sí. Vale. No tienes ahí el micro fuerte. Bueno, hoy habíamos estado hablando y Amit tenía una pregunta. Así que vamos a empezar hoy con la pregunta de Amit. Muchas gracias. Te agradezco. Bueno, cuéntanos, Amit. La pregunta era que ¿cómo puede mirar o cómo puedo ver los señales de Sri Krishna en nuestra vida día por día? ¿Cómo Krishna quiere que nosotros actuamos en nuestra vida día por día? ¿Y cómo podemos tener esta inteligencia para ver las señales de Sri Krishna? ¿En qué dirección Krishna quiere que nosotros sigamos? Y primero, ¿cuáles los señales? Y segundo, ¿cómo puede tener esta inteligencia para conocerlos? Muy bien. Bueno, lo primero es que tenemos que saber que el Gita nos habla de que el conocimiento siempre llega por el oído, ¿vale? Okay. La cultura védica habla de que se conoce y se aprende escuchando, ¿vale? Y de hecho, el Bhagavad Gita se conserva tal como es porque hace muchos miles de años se recitaba de memoria y los alumnos, los devotos que iban a ser instruidos por los gurús, por los maestros espirituales, iban a una escuela. ¿Cómo se llamaban las escuelas en la India, Amit? Gurukul. A una Gurukul. Sí. Pues iban a una escuela, a una Gurukul, donde les instruían del conocimiento védico y aprendían el Gita de memoria. Pero de hecho no aprendían solo el Gita, también aprendían el Mahabharata completo y el Bhagavatam. Y lo aprendían recitando, cantando. Eso permitió que durante muchos, decenas de siglos, probablemente 5.500 años, se recitara el libro de viva voz, generación tras generación, hasta que se escribió, y afortunadamente tenemos hoy el Bhagavad Gita y el Mahabharata y el Bhagavatam, porque todo eso se transcribió. Pero al principio solo se conocía la escritura en las hojas de palma con tintas obtenidas de los restos de las cáscaras o las carcasas de determinados insectos. Sí. Con eso se hacía la tinta. Pomegranate también. Les hacían con pomegranate. La Eso fruta es. pomegranate, eso también les usaban. Zumo de granada también. Pero ¿qué pasa? Que el clima, con el paso del tiempo, las hojas de palma se pudrían. Entonces, si no hubiera sido por el hecho de que el conocimiento védico instruía a través del oído, a través del recitar y cantar las escrituras, no hubieran podido permanecer vivas hasta que fueron escritas en el primer documento escrito que tenemos en lengua sánscrita, que es precisamente el Mahabharata, que es el primer libro conocido por el hombre escrito en documento, que en realidad el documento estaba escrito sobre la piel de animales, sobre restos de animales, que en esas pieles o en esos pergaminos hechos entre piel y papiro, mezclado con pasta, pues allí se guardó por primera vez este resto que nos llegó a nuestros días, ¿no? Bueno, ahora que sabemos que el conocimiento llega por el oído, ¿cómo llega el conocimiento? El conocimiento llega a través del Siksha Guru. El Siksha Guru es el guru, el maestro que nos enseña el conocimiento espiritual. Cualquier maestro es nuestro Siksha Guru. Quiero decir que cualquier maestro espiritual que no tiene una relación íntima con nosotros puede ser nuestro guru, porque nos puede enseñar conocimiento espiritual. Luego tenemos además el Diksha Guru, que es nuestro maestro iniciador. El Diksha Guru es aquel que nos da la iniciación espiritual y nos presenta ante Dios como un devoto que desea conocerle a través de su servicio devocional, ¿vale? Entonces, no, José Antonio no, pero nosotros sí tenemos nuestro maestro espiritual y nuestro Diksha Guru nos inicia para que los Siksha Gurus que vamos conociendo nos enseñen.
Bueno, pues un Siksha Guru, que era muy querido por mí y sigue siendo muy querido por mí, pero ya no es guru, ya no es maestro, porque sorprendentemente para mí, y me sorprendió muchísimo, abandonó la orden de renunciación, abandonó el sannyasi, porque, bueno, parece que está muy mayor, estuvo enfermo, tuvo cáncer y él pensó que no estaba cualificado para seguir instruyendo y, bueno, pues volvió a vivir con su familia y dejó el trabajo de renunciación. Siddhanti Maharaj, Siddhanti me enseñó como Siksha Guru muchas cosas muy importantes que aprendí, aunque también tengo que reconocer que ese cambio que me sorprendió tanto, yo lo vi, fui viendo como cada vez le preocupaba más la política, los procesos gubernamentales, y se fijaba en demasiadas cosas que para mí no tenían mucho que ver con la espiritualidad. Y bueno, pues se fue apartando del requerimiento espiritual hasta llegar a un punto en el que, como te digo, eh, dejó de estar vinculado a la orden de Sanyas, pero en el transcurso de nuestra relación me enseñó algo muy poderoso para que yo pudiera entender eh, cómo Dios nos habla de alguna manera, ¿no? Y yo voy a hablaros de todas las maneras que yo creo que Dios nos habla, pero hay una que me contó él que fue realmente muy impactante para mí, que siempre la recuerdo, que me la contó Siddhanti Maharaj. Él me dijo, tú imagina que quieres lograr algo en tu vida, cualquier cosa que tú desees. Puede ser una cosa material, puede ser algo respecto de alguien que tú quieres, o puede ser algo espiritual. Entonces, tú imagina que para lograr eso que tú deseas, está al otro lado del río. Entonces, tú bajas tu río y te acomodas en una pequeña barcaza y... Perdona. Yes. Te acomodas en una pequeña barcaza e intentas llegar al objetivo que tú te marcas. Entonces, si tú empiezas a remar donde está el objetivo que tú pretendes alcanzar y cuando estás remando tú vas avanzando y vas acercándote al objetivo que pretendes, entonces eso te está diciendo que estás en el camino correcto. De alguna manera, cuando tú avanzas en la dirección de aquello que deseas conseguir y te acercas al objetivo que pretendes poco a poco, vas avanzando porque de algún modo Dios te dice que estás en tu camino correcto. Pero imagínate que tú bajas a la barca y empiezas a navegar con tus remos, empiezas a remar y ves que remas y remas y no te acercas hacia la otra orilla. Y que por mucho que tú remas, no te acercas hacia la otra orilla. Y sigues remando y no te acercas hacia la otra orilla. Y es como si tuvieras la barca atada al pantalán y no hubieran soltado el nudo. Y por mucho que tú estás remando para lograr tu objetivo, nunca te acercas a ese objetivo. Entonces, de algún modo, en las cosas que suceden, en las circunstancias de nuestra vida, Dios nos está hablando. Porque si queremos lograr algo que se nos hace imposible y que no se puede conseguir de manera ninguna, probablemente lo que nos está intentando decir Dios es que eso que pretendemos no es lo que deberíamos pretender. O sea, que realmente no tenemos que estar firmes en lograr algo que no es tan importante para ser logrado. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, muchas gracias. Te he entendido perfectamente. Entonces, de lo que se trata es de darte cuenta cuando tú estás intentando lograr un objetivo de tu vida, de si ese objetivo que estás pretendiendo lograr está relacionado con la realidad que probablemente es nuestro destino. Porque si nos empeñamos en algo y no, es una de las maneras en las que Dios nos está diciendo que ese no es nuestro destino. No hemos sido elegidos para ese destino y por eso no podemos avanzar hacia él. No es nuestro dharma, no es nuestro dharma. Y cuando nos empeñamos en lograr algo para lo que no estamos elegidos en nuestro destino, creamos un karma negativo, porque para lograr aquello que no se nos va a dar,
como nos sentimos cargados de orgullo y vemos que no se logra nuestro objetivo, empezamos a realizar sacrificios cada vez mayores con respecto a nuestra honra, a nuestra moral, a nuestra ética y a nuestros compromisos. Y somos capaces de hacer cualquier cosa para lograr lo que queremos. Y eso genera karma, un karma muy negativo, ¿vale? Entonces, si tenemos que mentir, herir... Eso es un político, ¿eh? ¿Eh? Eso es un político. Eso es un político. Eso es un político, sí. Los políticos generan unos karmas muy negativos, porque mienten, engañan, cualquier cosa para alcanzar el poder. Entonces, desgraciadamente, estos son nuestros políticos. Pero hace 5.000 años, en la cultura védica, se hablaba de los kshatriyas, que eran los responsables de la protección del gobierno y de la defensa del pueblo. Y esos kshatriyas eran gente honorable, honrada, que debía cumplir su destino. Entonces, cuando ellos se marcaban un objetivo y avanzaban hacia él, lo que les estaba diciendo Dios es que ese era su dharma. Pero cuando no lograban el objetivo, ellos no se empeñaban en conseguirlo a cualquier precio por su egoísmo, sino que estaban inspirados por Dios y renunciaban a aquellos objetivos que no concordaban con su dharma, con su destino vital. Renunciaban a una búsqueda que no les llevaba hacia el logro de cumplir con su propio destino. Esto hoy día a los políticos es imposible. Un político no abandona su puesto por nada del mundo, no renuncia por un error ni por un fracaso. ¿Cómo se llama cuando un político renuncia a su puesto? Dimite. No dimiten por nada del mundo. Es imposible que un político dimita, porque su falta de vergüenza y de pudor, su falta de honor es tan increíblemente absoluta que prefieren el fracaso, el engaño y la mentira para seguir estando ahí y no dimitir jamás. Les da igual todo, ¿vale? Entonces ellos están creando su karma y no están cumpliendo su dharma, porque al mentir, engañar, causar daño y sufrimiento para lograr los objetivos que se proponen, generan un sufrimiento o generan un daño que tiene unas consecuencias, y esas consecuencias, eso es su karma. Bueno, entonces, por un lado quería hablaros de lo que me enseñó Siddhartha Maharaj, ¿no? Que era el hecho de que cuando me empeñe en lograr algo que no es mi destino lograr, que no empeñe mi orgullo y mi ego para lograr algo, y que entienda, que escuche a Dios cuando Dios me lo está negando, que escuche a Dios cómo me habla cuando pretendo algo que realmente no es mi destino conseguir. Entonces, si veo que no avanzo, si yo veo que no avanzo nunca en nada, que no mejora la situación de mi logro, ya sé que eso no es lo que yo debo lograr. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cambio, si avanzo y si voy consiguiendo algo mejor, si me voy acercando a la meta, si veo que el objetivo está más cercano, si veo que el trabajo conduce a una mejora, es que ese puede ser mi dharma, ese puede ser mi destino, porque Dios me habla en el sentido de que Él permite que suceda. Y Él permite que suceda y con sus circunstancias me dice que estoy en el camino correcto. Entonces mi esfuerzo hacia mi objetivo es mi propio destino. ¿De acuerdo? Porque en realidad ya sabéis que lo que nos dice el Gita es tú cumple con tu deber, cumple con tu trabajo, haz lo que debes y despreocúpate del resultado. Entonces, si yo hago lo correcto y avanzo, es que estoy cumpliendo con mi destino, porque yo no me estoy preocupando del resultado, pero simplemente veo que avanzo. Por lo tanto, ese objetivo que me marco sí que forma parte de mi destino. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo nos habla Dios, aparte de lo que escuchamos, que ya lo hemos dicho, lo que nos dictan los Siksha Gurus? Es muy importante, nos lo repiten todos los gurús cuando escuchamos sus charlas, la asociación. El ser humano necesita una asociación favorable, que es muy famoso en nuestra cultura, dicho con un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? En realidad tú te vuelves de la misma naturaleza que las personas que te rodean, porque el ser humano se impregna en la asociación de las costumbres y de las formas de hacer de las personas que le rodean. Por eso la familia es tan relevante, porque forma parte de nuestra educación y nos condiciona nuestra conducta. Por eso las amistades son tan importantes, porque los amigos que elegimos nos convierten en la persona que vamos a ser. Y por eso el aprendizaje, el estudio, la escuela también es tan relevante,
porque entra por el oído el conocimiento, ¿vale? Entonces, la asociación es muy relevante. Si tú te unes, te acercas y te rodeas de personas con una naturaleza espiritual presente, existente, entonces vas a desarrollar presencia espiritual y vas a tener vida espiritual. Si tú te rodeas de gente que no tiene ninguna presencia espiritual, que no tiene ninguna ocupación espiritual, que no tiene ningún interés espiritual, pues tú te vas a volver una persona materialista, hedonista, egoísta, que va a vivir solo para la satisfacción de su placer material más directo, para obtener un placer personal, ¿vale? Entendemos esto. Entonces, escuchar en nuestra asociación nos enseña. ¿La enseñanza viene solo de la palabra de Dios? Del propio Dios? No, Dios nos enseña a través de todo lo que Él ha creado. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos un libro, por ejemplo el Bhagavad Gita, Dios nos está hablando, porque Él nos está dando todo el conocimiento espiritual en ese libro. Ya os he dicho que muchas veces cuando a veces he estado perdido, he cogido el Gita y lo he abierto por una página para intentar descubrir cómo podría enderezar un camino que no encontraba, al que yo no le encontraba una salida. Entonces, Él te habla en lo que está escrito también, pero también te puede hablar en una película que tiene un trasfondo espiritual y te puede dar un mensaje que tú necesitas en un momento de tu vida, o te puede hablar en un vídeo de YouTube que ves de estos que te manda a la gente para compartir y te da en un momento determinado un mensaje espiritual profundo que tú necesitas recibir en ese momento, ¿vale? Él te puede hablar de una gran cantidad de formas, incluso no solo una película, un libro o un vídeo, incluso te puede hablar en las propias circunstancias de lo que te está sucediendo en la vida, ¿vale? Muchas veces decimos, ¿por qué hay gente que está pasando por tanto sufrimiento? Aparentemente es un lila es un juego, una diversión de Krishna. Un lila es un entretenimiento de Dios. Todo lo que sucede en este mundo tendemos a convertirlo en un castigo porque no entendemos que nuestro cuerpo material no es nuestra naturaleza. Olvidamos que nuestra alma espiritual no puede ser castigada. Nuestra alma es eterna. El ser de lo que realmente somos no tiene principio ni fin. Y el trasfondo material que tiene nuestro cuerpo se acaba a lo largo de un tiempo. Aunque tuviéramos una vida maravillosa, esta vida se va a acabar. Con 90 años, con 83 o con 17. Se va a terminar. Entonces este cuerpo, aunque nos esté dando un placer maravilloso y una vida estupenda, se va a terminar. Y si nos está dando sufrimiento y dolor, también se va a terminar. Todo se va a acabar. Nada va a durar eternamente. Esto lo podemos entender, ¿verdad? Entonces la enseñanza de Dios, lo que Él nos habla a nosotros, nos llega en todo lo que estamos viviendo, en todas las circunstancias que tenemos en la vida. Claro que parece que a veces los sufrimientos o los castigos le llegan a personas que no los merecieran, pero nosotros tampoco lo sabemos. No sabemos si Dios les está hablando con ese sufrimiento para que escuchen un mensaje que necesitan aprender. No sabemos si esa es la manera en que van a encontrar el camino de su propia liberación espiritual, porque mucha gente no quiere aceptar la realidad de la conciencia de Dios y no quiere aceptar la realidad de una conciencia espiritual porque está tan apegada al egoísmo y a la posesión material que no es capaz de comprender una presencia espiritual, no es capaz de aceptar una realidad espiritual. Y esas personas pueden ser muy buenas personas, pueden ser personas a las que nosotros miramos y decimos, es que no merecen sufrir. Y la vida les castiga o les tortura aparentemente con determinados sufrimientos. Pero es que quizá ese es el modo en que Dios les habla para que despierten su conciencia espiritual. Porque Dios nos habla en todo lo que crea. Fijaros, si observamos la naturaleza, ¿creéis que el hecho de que una manzana, cuando caiga al suelo y su fruto se pudra y la semilla provoque el nacimiento de otro nuevo árbol,
que al final, después de un montón de años, va a dar otro nuevo fruto, que tendrá otra semilla, ¿no creéis que eso es un mensaje de Dios? ¿No creéis que nos está diciendo que todo en la vida es un ciclo perpetuo como el nacimiento y la muerte? Que esto se va a seguir repitiendo porque nuestra alma no es ese mundo material y que además todo requiere un tiempo, requiere un proceso, requiere una paciencia. Las cosas llevan el tiempo que son necesarias para ser cumplidas. Y nosotros tenemos ansiedad, avaricia, estrés por conseguir lo que deseamos en el momento que lo queremos. Y no vemos cómo Dios nos muestra, a través de todo lo que Él ha creado, a través de toda la naturaleza material, de todo lo que existe, nos muestra su mensaje. Nos habla con las cosas que suceden. Si te quedas mirando a una hormiga y ves cómo todas las demás le ayudan, cuando tiene que transportar un peso muy grande para llevarlo a su hormiguero, estás viendo cómo la naturaleza se ha creado de una forma en la que los animales, los seres existentes, colaboran. Cuando ves la simbiosis de un musgo creciendo en la corteza de un árbol, ves como todo es colaborativo, como la naturaleza es constructiva. Y nosotros, los seres humanos, en vez de ver la palabra de Dios en la existencia propia de la naturaleza y aprender que Él ha creado todo de una manera coherente, consistente, colaborativa, de una manera en que aporta, nosotros nos peleamos, nos matamos, luchamos, nos robamos, nos engañamos y hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no escuchamos a Dios. ¿Sí o no? Porque no me digáis que no es fácil mirar la naturaleza y aprender de ella para hacer las cosas bien. Pero en vez de mirar la naturaleza que la ha creado Él de una manera en la que nos muestre su mensaje y adaptar ese mensaje a nuestra vida y aprender de lo que Él nos enseña, pues entonces nos ponemos a vivir apegos materiales, desarrollar avaricia, egoísmo, soberbia, e intentar tener todas las cosas materiales que nos proporcionan placer y desarrollar una serie de relaciones con la existencia material que nos apartan de lo que Dios nos habla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mira, tú fíjate, un segundito. Claro, yo estaba apuntando, la idea sería vivir con humildad y actitud de aprender de todo el mundo, pero claro, hay que matizar efectivamente, como dices, no solo de las personas, sino de cualquier cosa. De todo lo que Él ha creado. Él nos habla de todo lo que Él ha creado. Y Él nos habla con las circunstancias que nos plantea en nuestra vida. Cuando nos pasan cosas, nos tenemos que preguntar por qué nos pasa. ¿Recordáis que al principio del virus hablábamos de que queríais que alguien me pidió que le preguntara a mi Diksha Guru, a Gurudev, a Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, que le preguntara para qué era esto? O sea, ¿qué quería Dios que aprendiéramos con esto? Porque la gente entiende que las cosas que nos pasan son también la forma en que Dios nos habla. Y lo que nos dijo Él es que el ser humano se ha vuelto tan soberbio, tan orgulloso y que se ha olvidado de la naturaleza espiritual, y el virus ha venido para demostrarnos que un pequeño bichito nos puede quitar todo lo que tenemos. Entonces, esto fue la explicación, lo tenéis grabado, está en internet, en YouTube, para que podáis verlo otra vez. Y hablamos sobre esto y fue lo que nos contestó el maestro, ¿no? Ya os he dicho que los maestros nos hablan y esa es palabra también de Dios que, ¿cómo se dice?, retruena, ¿no? O resuena en nuestros oídos. La palabra del maestro yo personalmente, todo lo que me dice el maestro lo tomo como si me estuviera diciendo Dios. Es único de manera más o menos directa, ¿vale? Entonces, os he dicho, la asociación está rodeada de personas adecuadas. Los Siksha Gurus, aquellos maestros que nos enseñan el conocimiento espiritual de una manera u otra, y que hemos dicho que incluso no tienen que ser siempre personas, que pueden ser un libro, que puede ser una película, que puede ser un audio, que pueden ser una experiencia. He ido viendo muchas de las formas que se nos habla, que Dios nos habla con diferentes sistemas, pero es que hay más. El sistema de comunicación con Dios es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, el mensaje más profundo que nos ha traído Dios a la tierra
a través de su propia presencia de Krishna, es el canto del Mahamantra. La habilidad para desarrollar una meditación espiritual profunda no está en nosotros, es una habilidad muy compleja. Alcanzar un nivel de meditación profundo es difícil. Entonces, si Krishna Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó el Sankirtan para que haciendo el Kirtana, cantando el santo nombre, pudiéramos recitar un mantra que nos permitiera un tipo de comunicación con Dios. Entonces, yo os puedo hablar de mi propia experiencia. Y en mi propia experiencia, yo sé que Dios se manifiesta de muchas formas y que Él nos habla de muchas maneras, en muchas de las cosas que suceden. A veces tenemos una gran duda y no sabemos qué decisión tomar y preguntamos y dudamos y nos preguntamos a nosotros mismos si mi ego es el que está dando una respuesta u otra. Cuando la decisión es complicada y exige un sacrificio grande, nosotros mismos tenemos nuestras dudas y no sabemos cómo afrontar determinadas decisiones. El hecho de escuchar a Dios en el canto del mantra es posible. O sea, no se va a escuchar de un sitio, porque yo Julio, perdona, tu voz está cortando. ¿no me oís bien? Ahora sí, pero antes. ¿Otra vez mejor? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Gracias. El hecho de escuchar a Dios no es una voz que va a venir aquí y me va a hablar en el oído. No, claro. Él no me va a decir, oye, Julio, estás preocupado por esto y tienes que hacer esto. No, eso no funciona así. Pero si yo canto mantra y consigo tener un estado de meditación y de paz en mi mente, en la que mi cerebro no está pensando, cuando mi cerebro no está pensando, en ese vacío, las emociones me las muestra Dios. Y cuando no hay nada que me ocupe de mí, sino que me abandono de mí, lo que se manifiesta en mí es Dios. Recordad que nosotros tenemos, la jiva está formada por el atma y el paramatma, por nuestra propia alma y por lo que se llama el Espíritu Santo para los occidentales, el alma divina. Y ambas están en nuestro corazón, nuestra alma y el alma divina, que nos acompaña, que nos da el aliento de vida. Somos una chispa fragmentaria de ese paramatma. Somos diferentes, pero a la vez formamos parte de él porque hemos emanado de él. Y en nuestra alma, nuestra jiva tiene esas dos. Cuando nuestra mente renuncia a la presencia, cuando cantamos mantra y alcanzamos un estado meditativo realmente profundo, se produce un silencio en nuestra mente que nos libera de nosotros mismos, nos libera de nuestro ego, nos libera del pensamiento material. Y en ese momento las sensaciones que sentimos en nuestro interior son nuestra presencia espiritual. Y nuestra presencia espiritual es Dios. Si sentimos algo en nuestro interior, eso es Dios. Y nos habla. Esas sensaciones que sentimos cuando estamos cantando y cantando y cantando porque no sabemos salir del agujero en el que nos creemos metidos porque la vida nos ha conducido a una situación difícil y nos sentimos como en un agujero, cuando no sabemos salir de ahí, entonces la salida que nos queda es el mantra para que haya un silencio en nuestra mente que le permita a Dios manifestarse en nosotros y darnos una sensación de por dónde tengo que salir. ¿Cuál es mi salida? Escuchar a Dios es dejar que Él hable dentro de ti, que Él te haga sentir cosas, porque tú formas parte de Él y Él está presente en ti. Y cuando cantas mantra y llegas a un estado de meditación realmente relevante, tu mente deja de funcionar activamente y te deja un espacio de silencio suficiente para que Él te haga sentir cosas. Él se manifiesta en tus sentimientos en tu interior. Y esa es otra forma en la que Él nos habla, ¿vale? Probablemente esa forma es más difícil, porque observar la naturaleza es relativamente fácil. Escuchar a los maestros, a los Siksha y a los Diksha Gurus es fácil. Mantener una asociación adecuada con las personas correctas para poder ver la naturaleza de Dios en los actos de la gente que nos rodea es fácil.
Pero entrar en un estado de meditación cantando mantra a través del prema, del bhakti, el amor a Dios, y sentirle en ti, eso es más difícil. Pero es como los maestros sienten a Dios. Dios no les habla con palabras. A los maestros Dios les habla con su presencia. Krishna se manifiesta en ellos por las sensaciones que ellos experimentan cuando le están cantando, cuando están recitando Santo Nombre, cuando están orando. Eso es la oración. La oración es que yo le pido a Dios con mi oración que Él se presente o se manifieste o se haga presente en mí y yo le pueda escuchar y yo le pueda sentir de alguna manera. Entonces, escuchar a Dios forma parte también de la práctica del canto del Mahamantra. Si cantamos Mahamantra suficiente, no 10 minutos, no 10 minutos, no 15 minutos. Si cantamos suficiente para poner nuestra mente en calma, en silencio, Dios nos habla también, porque lo sentimos dentro. Sentimos en nosotros cuál es el camino, sentimos en nosotros qué debemos hacer en cada momento, hacia dónde tenemos que dirigirnos. ¿Me estoy explicando bien? Has dado la respuesta en lo que has dicho. Mi pregunta era sobre cómo puede tener esta inteligencia y has explicado con la última línea que cantando Mahamantra puede tener esta inteligencia, este estado. Hubo una frase que te gustó mucho sobre la conciencia de Krishna, ¿no? El mantra revive la conciencia de Krishna que ya está en nosotros. O sea, la conciencia de Krishna está presente en nosotros. El mantra lo que hace es revivirla, porque al principio tú no conoces nada de Krishna, no sabes, no tienes ningún conocimiento, pero a medida que vas conociendo de Krishna, tú te vas despertando, vas teniendo conciencia de su existencia y te vas dando cuenta que la única razón real para la vida es tener una relación con Dios. Todo lo demás no tiene sabor. Pasa tiempo. Las cosas materiales no tienen sabor. No tiene sabor. Conseguir más dinero, más comodidad, tener más amigos, tener más responsabilidad social, tener reputación, tener fama, no tiene sabor. El sabor de la vida es el placer de compartir las cosas con Dios, porque Él es el que te ha creado. Y cuando tienes una presencia espiritual y te sientes orgulloso de tu servicio, entonces hay sabor en tu vida. Tienes un sabor claro, una sensación que te llena la boca. Y recordad lo que te dije que te gustó tanto. El mantra está apartando el polvo que cubre nuestra alma para que podamos sentir ese sabor. Sí. El mantra, más cantamos el mantra, tú puedes cantar durante horas, pero al final te cansas. Y por mucho que te guste cantar, llega un momento en que estás agotado. Pero si tú cantas mantra, puedes estar cantando mantra durante meses, durante años, durante horas al día y no te vas a cansar nunca. Porque el mantra, el Mahamantra es la presencia de Dios en ti y te da el sabor, te da el placer de su presencia y ese sabor no te lo dan las cosas materiales. Esa sensación de paz, de armonía, de equilibrio, de formar parte de Él, de estar con Él, de estar junto a Él, esa sensación no te la dan las cosas materiales. No manera. Puedes amar mucho a tu mujer, puedes amar mucho a tus hijos, pero ese amor es un amor del corazón que no tiene el mismo sabor que te da el amor de Dios. Es diferente, porque el mundo material tiene un sabor diferente, no te da la plenitud, te da la felicidad temporal y te da la felicidad desde un punto de vista material, desde un punto de vista sensible al tacto, pero no sensible a la emoción. Cuando sentimos una emoción profunda, eso es espiritual. Y cuando sentimos el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas, es una manifestación del prema, del amor a Dios, manifestado en lo que nosotros amamos en el mundo terrenal. Te entiendo. El mantra significa man es mente y tra es liberación. Lo que buscamos con el mantra es liberar la mente para que
se pueda manifestar Dios en nosotros. Liberar Librarlo. de todas las inclinaciones materiales, liberar la mente de todo eso material que nos atrapa, porque es una oración que nos purifica y nos conecta con Dios, nos libera de ese polvo material que cubre nuestra alma y la aparta del conocimiento espiritual, ¿vale? Vale, Julio. Entonces, Muchas gracias. ¿cómo podemos, de qué más maneras podemos sentir cuando Dios nos habla? Ya os dije, coger el Gita es una maravilla, por eso siempre insisto en que lea a la gente el Gita y me pregunte cosas del Gita y al final veo que la gente no me pregunta nada del Gita porque tampoco lo deben leer mucho. El Gita es la forma en que Dios nos da su palabra. Es como un historial de recomendaciones, ¿vale? Es como un compendio de consejos o de mensajes que Dios nos está dando para que podamos entender que hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, que hay cosas que nos van a hacer feliz y cosas que nos van a hacer esclavo, que hay cosas que nos atan al mundo material y otras que nos conducen a la vida espiritual. Entonces, otra de las formas en que nos habla Dios, por supuesto, es en las lecturas espirituales, pero especialmente, muy especialmente, en la del Gita, en el Bhagavad Gita, que hay que leerlo continuamente, porque cada vez que lo leemos escuchamos a Dios, nos habla cuando lo leemos. Si tú lees el Gita, le das la oportunidad a Él de que te hable, de que Él te diga qué espera de ti, que Él te diga cómo debes hacer las cosas de la manera correcta para que tú seas feliz y tú te libres de tu sufrimiento y tú puedas amarle. Él te lo dice en el Gita, por lo tanto leer el Gita es una manera de escucharlo. Por supuesto, Krishna es otra manera de escucharle. Cuando vino Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, el mensaje que nos dio fue único y exclusivo. Él solo dejó un mensaje, Kirtana. Haced Kirtan, cantad Maha Mantra. Solo hay una manera, solo hay una manera, solo hay una manera. Canta el Maha Mantra. No puedes llegar a Dios de otra manera. No tenemos una capacidad intelectual o una capacidad de conocimiento espiritual para llegar a Dios, porque en este mundo no se nos da. Lo único que podemos es cantar santo nombre para poder obtener esa oportunidad. Entonces, la lectura del Gita, la presencia de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que nos dijo que cantemos el mantra, cantar el mantra. Ya lo hemos dicho, a través de la propia naturaleza, todo lo que Dios ha creado nos habla de Él. Nos habla de cómo Él quiere las cosas, cómo Él quiere que sean las cosas, cómo son los procesos ordenados, cómo son los procesos con su tiempo necesario para alcanzar su objetivo, cómo son los procesos colaborativos, cómo la naturaleza desarrolla la simbiosis, cómo hay que destruir para crear, cómo la naturaleza sigue sus ciclos. Esto también es una manera en que le escuchamos hablarnos. Así le podemos escuchar. Por supuesto, ya lo hemos dicho, a través de otras personas, la asociación que siempre nos hablan los maestros espirituales, ahí también nos habla Dios. En la asociación con otras personas que creen en Dios, que tienen una conciencia espiritual, y eso nos va a ayudar a escuchar de Dios, porque cuando yo te estoy hablando, no te estoy hablando yo soy un instrumento, te está hablando Dios, te está contestando lo que tú necesitas saber, lo que tú quieres de Él, y Él te habla y me usa a mí como su instrumento. Yo soy la flauta que Él atraviesa para emitir su música, pero sigo siendo una flauta, y su música es el mensaje que tú recibes. Ahí está su mensaje. Y la música también nos habla de Dios. Dios también nos habla con la música. Si escuchamos, veis que yo en los grupos muchas veces os mando mantras musicales diferentes, porque cuando encuentro una música de un mantra nuevo y me provoca una sensación de que Dios me dice algo con esa música, os la hago llegar para que la compartáis y para que sintáis que a través de esa música también Dios te está hablando. Esa música da paz interior. Esa música te da armonía, esa música te da estabilidad, esa música te da tranquilidad. Entonces, esa presencia musical también es una forma en la que Dios nos habla. Ya hemos hablado de las circunstancias, de las cosas que nos pasan,
de como cuando intentas cruzar el río pretendiendo llegar a un objetivo, que resulta que ese objetivo no es alcanzable. Eso es otra forma en que Dios te está hablando. Las circunstancias de tu vida, cómo puedes alcanzar los objetivos que pretendes o no, también es otra forma en la que Dios te está hablando, a través de las propias circunstancias. Y su espíritu, el Paramatma, es otra forma en que habla cuando hemos cantado suficiente mantra para tener una sensación de paz interior en la que Él se pueda manifestar en nosotros. Él manifiesta en nosotros esa armonía, esa paz que nos va a dar respuestas y que nos va a decir cuál es el camino. Y eso lo logramos a través de la oración, que es otra manera en la que Él habla con nosotros, cantando nuestro mantra, hablando con Él, hablándole de lo que sentimos, contándole lo que nos asusta, pidiéndole un consejo para tomar una decisión. Esa oración, ese canto de mantra, esa sensación de que Él es único y que la verdad es nuestra relación con Él y que todo lo demás no es importante, la única felicidad proviene de Él. Cuando cantamos el mantra, hacemos nuestra oración, ahí Él nos da su espíritu en nosotros para que le escuchemos, ¿vale? Y creo que os he dicho los consejeros, las circunstancias, la palabra escrita, las personas que nos rodean, las puertas abiertas y cerradas, el poder avanzar o no avanzar. Esa es una manera en la que Él nos habla. Los milagros, a veces ocurren cosas imposibles, absolutamente imposibles. Absolutamente, de acuerdo. Ocurre algo absolutamente imposible, nunca le agradecemos a Él que haga ese milagro para nosotros. Lo atribuimos a la suerte, a la fortuna, a la casualidad. Siempre, siempre, conmigo, siempre sentido. En vez de ser conscientes de que eso pasa porque es un milagro que Él ha hecho para nosotros. Y es el modo en que nos habla para que sepamos que podemos confiar en Él porque Él nos protege, que podemos sentirnos seguros porque Él no nos abandona. Y Él hace su milagro en el momento imposible, cuando no puede suceder de ninguna manera, para que tú te sientas a salvo. Y cuando parece que todo está perdido, Él te salva. Y ese milagro es otra forma en la que Él te está hablando. Y es otra forma en la que Él te recuerda: yo te cuido, yo estoy aquí para protegerte. Tú puedes sentirte seguro si me amas y confías en mí. Eso es fe. Y la fe se refuerza con sus milagros y también con los sueños. Muchas veces dormimos y mientras dormimos o cuando despertamos, yo por ejemplo siempre me voy a dormir y siempre me despierto cantando mantra. Eso es así siempre, todos los días de mi vida. Me voy a la y me voy cantando mantra y me despierto cantando mantra hasta que me levanto. Eso es así siempre. Entonces, en ese... Es estupendo. Conmigo esto ha pasado pocas veces sí, pero siempre, Julio, estás bendicionado. No, cuando te vas a dormir cantando mantra y te despiertas cantando mantra, en el estado de tu sueño, Dios también te habla con el sueño. El mantra forma parte. Yo me despierto por la noche para ir al baño y voy cantando el mantra al baño. Y vuelvo cantando el mantra. Entonces, en los sueños Él también nos habla. De alguna manera, si prestas atención, yo no soy una persona que recuerde fácilmente sueños, porque por las circunstancias de mi vida, mis ciclos de sueños son muy... O sea, se paran, no son continuados. Entonces, para recordar los sueños tienes que tener varios ciclos seguidos y yo entre cada ciclo me despierto. Yo me despierto 4 veces cada noche o 3 veces cada noche, depende de los ciclos de sueño que tenga. Pero a veces sí consigo recordar algo y cuando recuerdo un sueño pienso o siento que de alguna manera también me habla en mis sueños, ¿no? Es una manera en que mi relación con Él también se puede manifestar. Incluso, sabéis que hay gente que pide cosas de Dios, ¿no? Gente que siente que Dios le habla o que ven como visiones o incluso gente que cree escuchar a Dios, que siente como que escucha cosas porque de alguna manera Dios le hace sentir las cosas a través de lo que escucha. Yo no soy de esos, ¿no? Yo no veo a Dios ni lo escucho. Pero bueno, habrá gente que sí, que tenga una sensación en su relación con Dios de que Dios le habla o que le cuenta cosas. Hay gente que habla sola.
conocemos todos gente que habla sola. De alguna manera, esa gente, para ellos, el tener una conversación con Dios es mucho más sencillo, porque si las tienen con ellos mismos, tener conversaciones con Dios es más fácil. Entonces, aparte de todas las formas que os he contado, que son iguales para todos, hay gente que, bueno, pues puede tener una sensación de relacionarse con Dios a través de la voz, de que lo escucha, de que lo ve de alguna manera. Cuando cantamos mantra y nos dejamos, por ejemplo, en una vela, ponemos una vela encendida a nuestra deidad, nos ponemos en nuestro altar a cantar el mantra frente a la vela encendida, quedarnos observando la vela a veces nos trae del entorno de la realidad. Y eso nos puede ayudar a vivir esa sensación de ver algo, de en esa vela, ver cosas que nos manifiesten que Dios también nos quiere decir, ¿no? Hay gente que entra en trance o que entra en un estado meditativo muy profundo observando, por ejemplo, una llama, una vela, o hay otros muchos métodos. Lo que tenemos que saber es que Dios no tiene límites. Como Dios no tiene límites, el modo en que Él nos va a hablar es el modo que Él elija. Porque si nos fijamos como en todas las historias del Kirtan, cuando compartimos lilas de Dios, pues el hecho de que Krishna cogiera la colina de Govardhan con un dedo y la levantara con la punta de su dedo, son maneras en que Dios nos habla con sus divertimentos, con sus lilas, con esta especie de metáforas que también ocurren en la Biblia y también nos hablan de circunstancias y de parábolas que hablan sobre los mensajes de Dios. Y en esas parábolas Dios se expresa como Él quiere. Yo no veo que haya una limitación en este mundo material para Dios. Entonces, a mucha gente le hablará de una manera y a otras de otra. Yo os he contado humildemente cómo yo creo que Dios nos habla desde una perspectiva en que todo el mundo la pueda entender. Pero a nivel privado, cada ser humano podrá experimentar el modo de hablar o relacionar, escuchar a Dios de una manera íntima y personal que no es la mía. Y Dios no tiene limitaciones y le puede hablar a la gente de mil maneras. Pero yo os he contado que yo comprendo para que podáis comprenderlas y podáis escuchar a Dios en todas esas cosas que yo comprendo, porque son las que yo comprendo. Yo no escucho a Dios hablarme, ni lo veo, ni me manifiesta visiones. Entonces, yo no puedo deciros eso. Pero tampoco os digo que eso no sea posible. Ni tampoco os digo que no haya personas que sí le escuchen o le vean. Porque yo no soy capaz de limitar la manera en que Dios se manifiesta a sus criaturas. Yo no lo sé. Pero sí os cuento las que yo sé, ¿vale? Y espero que esto hoy os haya ayudado a esta respuesta que Amit buscaba. Ha respondido. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y justo ahora he tenido una sensación, te voy a decir que una cosa que estoy, no puedo decir una sensación, pero una cosa que me ha tocado justo ahora. Esta pregunta, el mía, no era muy, ¿cómo se llama? Muy inteligente, porque Dios, no tenemos que poner nuestra inteligencia en entender a Dios, tenemos que poner nuestra inteligencia en hacer amor con Dios. Eso, en amar a Dios. Yo he aprendido esto con tus explicaciones. Y porque os voy a contar un poco sobre mí, siempre los milagros, cuando justo, Julio has dicho, siempre en mi vida cuando he puesto mi inteligencia o he intentado por alguna cosa demasiado, yo he perdido esta cosa. Y siempre cuando he dejado en manos de Dios y no he puesto tanto fuerza, siempre Dios me ha cogido y me ha dado esta cosa sin pedir. Entonces, de mi karma, según mi karma, la prarabdha de mi karma, lo que llevo desde vida anterior, a mí me parece que no tengo que poner mucha inteligencia en cosas materiales y no tengo que ser un manipulador, tengo que ser un devoto, nada más de esto. ¿Recordáis lo que os dije? Que cuando yo rezo, cuando hablamos el día que hablamos en la charla de la oración, cuando yo rezo no le pido cosas, le doy gracias y le dejo a Él que decida, porque ¿cómo puedo yo tener la soberbia de pedirle a Él aquello que debe suceder cuando el único que sabe lo que debe suceder es Él? Claro. ¿Cómo le puedo pedir yo a Él lo que yo quiero para mí cuando el que sabe lo que es mejor para mí es Él? Entonces yo cuando rezo, y a veces le digo que estoy triste
que me siento perdido, que tengo miedo, que estoy perturbado, que estoy desasosegado porque las cosas que pasan no me hacen sentir bien y tengo Normal. miedo y preocupación y no Claro. sé cómo actuar y no sé hacia dónde dirigirme porque, fijaros, el peor problema que tenemos los seres humanos es que somos humanos. El peor problema que tenemos es que somos materiales. Y Maya utiliza nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza material, para crear en nosotros infinitos apegos. Y yo Claro. me siento tan atrapado en mis deseos que a veces me torturan. Esos deseos me hacen sentir culpable, me hacen sentir que no puedo crecer en mi vida espiritual porque deseo demasiadas cosas materiales y me apego demasiado a los sentimientos materiales, a lo que yo quiero materialmente. Y esos apegos materiales eh, me causan un sufrimiento que yo cuando le rezo solo se lo transmito, le digo, Señor, estoy sufriendo, porque no sé por dónde salir, no sé por dónde seguir adelante, no sé qué tengo que lograr, pero no le digo, dame esto, no le digo, resuélveme mis problemas en mi trabajo y que me paguen los que me deben y que tal, no, no le pido eso, porque si yo le pidiera eso, no le amaría, no le respetaría, no le querría en la plenitud de su inmensidad de ser todo lo que es. Simplemente estaría pidiendo que él fuera un segmento de sí mismo para darme las cosas materiales. Y él no es las cosas materiales. Las cosas materiales han sido creadas por él para nuestra satisfacción y para nuestra diversión. Porque Claro. nosotros se lo pedimos. Pero él no es eso. Entonces, ¿cómo puedo yo reducir a Dios a algo tan pequeño como complacer mis necesidades materiales? Lo que tengo es que amarlo tal como es, en la plenitud de todo lo creado y que Él es la fuente de todo lo que existe y de todo lo que existirá. Porque en su perfección y en su absoluto está todo. Sat Chit Ananda, ¿recordáis de Sí, la última sesión? última clase, sí. Sí, sí, Eso sí. es, eternamente consciente, con toda la conciencia y toda la bienaventuranza. Él es la plenitud, la perfección, la totalidad. Entonces, pedirle algo para mí es ridículo. Lo único que le puedo hacer saber es que necesito de su amor para dejar de padecer o de sufrir cuando lo siento así, porque no puedo recurrir a nadie más que a Él. Él es mi Padre, es mi Creador, es mi fuente, es mi origen. Él es el único que puede calmar mi ansia, mi miedo, mi temor, mi vergüenza. Y es lo único que le digo, me siento así, le rezo y le hablo para que él me dé lo que me quiera dar y me conteste como me quiera contestar, o con circunstancias, o con las palabras de algún maestro, o con alguna buena asociación. Curiosamente, cuando a veces lo necesito, siempre puedo mantener asociación con algún gran devoto de Dios y eso me permite encontrar respuestas muchas veces, ¿no? El hablar con algún gran devoto en esos momentos difíciles siempre me Claro. orienta un poco, ¿no? Y me ayuda. Y él me deja, me ofrece la fortuna y la suerte de tener cerca siempre buenos devotos que me ayuden. Y Qué bien. eso es un regalo que él me hace. Y ahí me está demostrando su amor. Sin duda. ¿Ha quedado algo que quisierais aclarar o lo he explicado todo suficiente para vosotros? Muchas gracias, Julio. Por siguiente clases, si puede, tengo una cosa cuando estás hablando, yo sentido. Yo creo que en capítulo 9, la última, like ultimate knowledge, la última conocimiento, Krishna pregunta que deja todas las autoridades y tú entrega en mí. Sí. Esto es una frase muy profundo y con mi pequeño cerebro es difícil. Porfa, ayúdame a entenderlo en próxima clase, porfa. Vale. Básicamente es eso, él nos da un millón de maneras de llegar a él, pero al final lo que te dice es que todo eso que te he contado no tiene importancia. Lo único que Claro, importa es que te entregues a mí. Pero bueno, interesante. lo hablamos en la próxima, ¿no? Muchas Eh, gracias, Julio. no sé Muy si bien, da pues para una sesión completa, pero yo si no, hacemos una más cortita. Dime. comentarte, a ver, de las notas así que voy tomando, efectivamente, aparte de las cositas, sí, el resumen quizás sería el tener la capacidad de maravillarse, de reconocer a Dios en todo lo que nos rodea y no vivir en el aburrimiento y sin sentimientos, sino hacerlo todo, como si dijéramos, en el Bhakti Yoga. Y claro, me ha surgido el tema de
lo que has comentado en un momentito, el libre albedrío, si estamos predestinados, claro, y el continuo karma. Claro, son cosas que realmente, si estamos predeterminados, no tendríamos que estar generando karma porque no tendríamos libre albedrío. Pero quieto, más adelante ya lo charlamos. No, a ver, tenemos libre albedrío, pero precisamente por eso hay karma, porque cada acción crea una reacción. Nuestro dharma es nuestro destino y cuando nos alejamos del destino, por nuestro libre albedrío elegimos un camino diferente, cada acción que tomamos diferente a nuestro destino que cause un sufrimiento va a provocar una reacción. ¿Podrías alejarte de tu destino sin causar sufrimiento? No lo sé, pero no lo creo, porque tu destino es el que es. Si te alejas de él, es porque quieres algo y probablemente para lograr ese algo vas a provocar algún tipo de sufrimiento. Pero puede ser que una persona pura de corazón se aleje de su destino. Lo veo muy raro, porque cuando una persona es pura de corazón y tiene una presencia espiritual, ya reconoce su destino, reconoce su dharma. Entonces esas personas no se alejan de su destino y no generan karma, no causan sufrimiento. Solo cumplen con su deber, avanzan en el destino marcado por Dios y con su libre albedrío eligen servir a Dios y no se apartan de su destino libremente porque tienen mucha presencia espiritual. Entonces ellos no generan un karma. Pero los que no tenemos esa luz, los que no tenemos tanta presencia espiritual, a veces nos apartamos del destino que tenemos y eso es porque queremos algo y eso algo que queremos, para lograrlo, provocamos ciertos sufrimientos a nuestro alrededor que nos generan un karma. ¿Vale? Pero bueno, lo hablaremos con más calma otro día. ¿Vale? Bueno, pues la sesión de hoy, me alegro. Muchas gracias a todos. No, hombre. Muchas gracias, te agradezco. Pues buenas tardes, que descanséis en el día de hoy y la semana que viene hablamos de otro tema. Gracias. Bueno. Y a los que escuchan, pues si quieren mandarnos algo para que hablemos o si se quieren incorporar, que en la sesión de Skype puede haber mucha más gente, pero parece que nadie manda el Skype para participar como nosotros. Les debe dar vergüencilla. Pero bueno, por lo menos nosotros vamos haciendo cosas. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Antes que salir, Julio, os voy a compartir una canción que he grabado por Star Maker. Es que yo canto bhajan también. Canciones de Krishna. He grabado una bhajan y voy a mandar a vosotros por la WhatsApp. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hari Bol. Krishna. Hare Krishna.